Continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Entonces, estábamos en el tema justamente de este campesino argentino quechoparlante, y quería ponerle a su hija de nombre Corina Mancha, ¿no? Que en quechua tengo entendido que significa algo así como pequeña luz de la luna o algo así. Y el registrador lo que le dijo es de que tenía que castellanizar el nombre. Y esto fue un caso bastante sonado porque llegó ni más ni menos que a la Cámara Nacional Civil Argentina. Y lo que se dijo es de que aquellas personas o los hijos que podrían llevar el prenombre que tenga su origen en la tradición y los usos y costumbres de las comunidades a las cuales pertenecen sus padres, aunque no estuvieran castellanizados. Y esto también de alguna manera lo tenemos como respeto a la identidad cultural que está reconocida en el artículo 2, inciso 19 de nuestra Constitución. Entonces, y esto, entonces podemos sacar un gran principio del cual se haría extensivo para los hijos de todas aquellas personas que opten por adoptar nombres de acuerdo a su tradición e identidad nacional, ¿no? Incluso si no fueran indígenas. Bien, ahora vamos al artículo 33 del reglamento del RENIEC. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Lo tenemos en la diapositiva 35, en el tercer párrafo. Ese que comienza, la persona no puede tener más de un prenombre. La persona no podrá tener más de 2 prenombres. No podrán ponerse prenombres que por sí mismo o en combinación con los apellidos resulten extravagantes, ridículos, irreverentes, contrarios a la dignidad o al honor de la persona, así como al orden público o a las buenas costumbres, que expresen o signifiquen tendencias ideológicas, políticas o filosóficas, que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se pretende poner, o apellidos como prenombres. Todavía falta un párrafo. El registrador es la persona autorizada para denegar las inscripciones que se soliciten en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo. Bien, entonces, esta disposición fue bastante mediática, fuertemente criticada, que se le daba muchos poderes al registrador, y a los 5 días la terminaron derogando, ¿no? Y desde mi punto de vista, acá hubo un exceso de parte del registrador, porque sí hay casos notorios en los cuales hay determinado tipo de nombres que no deberían ser puestos. Les vuelvo a decir, Neurona H2O, entre tantos, es un caso emblemático. En el blog también está colgado en la parte de noticias algo sobre los nombres que se ponían en un pueblo, Manabí, si no recuerdo, en Ecuador, y van a darse cuenta de que, no obstante, en Ecuador hay esta regla de que no se pueden poner nombres extravagantes, ridículos, igual se hace. Y veamos algunos casos, ¿no? Porque también hay algunas observaciones respecto a nombres que signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten o que generen equívocos en cuanto al sexo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en España. Acá hubo un caso de una pareja de padres en el 90 que querían ponerle a su hija Unión a Cristo de nombre. Y la pregunta es, si ustedes fueran registradores, ¿admitirían una inscripción con ese nombre, Unión a Cristo o Unida a Cristo por último? ¿Alguien? ¿Nadie? Hay más de 60 personas. ¿Alguien puede participar? Por mi parte, profesor, no, porque tiene una Sí. preposición o tiene un conector y los nombres deben ser separados y no tener una preposición, ¿no? Unido a Cristo. Y
Y respecto de la connotación religiosa, Puede dañar susceptibilidades, ¿no? A personas en cuestión a la palabra Cristo, quizá. Pero, profesor, a ver, vamos a ver qué cosa... Escucho, en ese caso entonces nadie se escucho. podría llamar Cristo porque ofendería a una persona. Yo creo que independientemente si tiene una preposición o no, porque los apellidos también tienen preposiciones como de la Puente, por ejemplo. eh, yo no encontraría algún tipo de razón el cual o sea, para el cual justifique el rechazo a este nombre. Claro, es un nombre bastante particular, pero no creo que eso denigre a la persona como se lo mencionaba en la resolución y nada. A ver, veamos qué cosa dijo la Dirección General de Registros Notariado en el 90. Por favor, estamos en la diapositiva 37. Comenzamos con las dos últimas líneas, por favor. Dice, no hay motivo suficiente para rechazar tal añadido. La realidad social demuestra que en los nombres compuestos el elemento diferenciador del sexo radica en el primer vocablo, sin que provoque confusiones en la identificación de las personas, que el segundo vocablo designe el género opuesto, y así ocurre con los nombres tan frecuentes en España como José María, masculino, y María José, femenino, y con otros muchos semejantes. Por lo demás, las connotaciones religiosas de aquel añadido no justifican la conclusión tan rigurista de estimar que el nombre resaltante devenga impropio para designar personas. Entonces, sí cabe la inscripción de unida a Cristo o unión a Cristo. ¿Y qué tal del nombre Caín? Si un par de padres quieren ponerle de nombre Caín a su hijo, ¿lo inscribirían o no? Sí, de igual manera, no ¿Alguien? habría un impedimento. Bueno, la Dirección General de Registro Notariado, siempre del año 90, dijo que no. Vamos a ver por qué. ¿Quién puede leer la diapositiva 39? Caín incide claramente y de acuerdo con la realidad social actual en la prohibición que afecta a los nombres extravagantes o impropios de personas porque, con independencia de sus connotaciones religiosas, Caín es culturalmente un vocablo asociado hoy a la idea de maldad y buena prueba de ello lo proporciona el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que recoge como locuciones familiares las expresiones alma de Caín, llevar o traer, las de Caín, utilizadas para designar las intenciones malvadas o aviesas de una persona. Entonces, fíjense, para España sí puedes llamar unión a Cristo a tu hija, o de Cristo, pero no se le puede llamar Caín. Decisión curiosa, porque en Argentina, por ejemplo, el nombre Caín está inscrito en no pocos registros Estado civil. Y esto también nos lleva a la conclusión de que depende mucho de la carga ideológica, no solo del registrador, ¿no?, sino del contexto del entorno social en cual se vive. Y si le quedan dudas, ahora vamos a nuestro país. Se presentó en el año 2002 un caso de un papá que le había prometido a su hijo, si no recuerdo mal, creo que tenía 12 años, de que si se portaba bien y sacaba buenas notas, le iba a añadir a su prenombre, que era Juniors, el prenombre de Jericó, ¿no?, que es un luchador libre que este niño admiraba. Y como en el registro de Estado civil el niño tenía 10 años, el registro de Estado civil no se lo permitió, fue a interponer una demanda. ¿Hubieran admitido que de Juniors a Juniors Jericó? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien? No, porque no está debidamente justificado, no afecta, como decirlo, a su dignidad, tampoco afecta a un tercero. Tiene que haber motivos suficientes para el cambio del nombre. Exacto, ¿no? Esta sentencia es un tanto larga, pero digamos que el argumento que utilizó la jueza fue de que se le podrían sobrevenir daños extrapatrimoniales, según ella, que podrían atentar contra la integridad psicosomática y un desequilibrio psicológico, ¿no? No sé si llegaría a esta argumentación, pero sí, definitivamente no existen motivos razonables para que la admiración de un niño a un personaje
un luchador libre sea motivo suficiente para un cambio de nombre. Acá tenemos otro caso muy curioso. Un señor mayor de edad, de apellidos Cuno Cajianco, pidió la sustitución del apellido paterno por el de Mancilla. O sea, quería apellidarse Cajianco Mancilla. ¿Esto por qué? Porque no quería tener el apellido paterno porque su padre nunca se encargó de él y quien verdaderamente se portó como su padre fue su abuelo. ¿Es un motivo justificado? ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo considero que sí porque, bueno, al menos siento de que se siente identificado el señor con este apellido. Sí, es un tema discutible, pero creo que me inclinaría por ese lado. Aunque la fundamentación del juez en este caso fue que simplemente resultaba atendible la solicitud, ¿no? Pero no decía por qué era atendible. Y cerramos el tema del derecho al nombre con el procedimiento de homonimia. Hay una ley, la 27411, regula el procedimiento en casos de homonimia. Esto es cuando una persona tiene los mismos nombres de un requisitoriado. Entonces, acá, para evitar este tipo de problemas, hay que solicitar un certificado de homonimia o homonimia en el Registro Nacional de Requisitorios del Poder Judicial, porque a veces puede suceder que por alguna confusión de la homonimia, la persona que no es la perseguida, por decirlo de alguna manera, buscada, termina estando en prisión, ¿no? Y si bien es cierto, hay todo un procedimiento que establece que el juez tiene que solicitar la información al RENIEC, ¿no? Y el RENIEC no debería de demorarse más de un día, bien sabemos que estas circunstancias no generalmente se dan, ¿no? No se dan generalmente. Así de que el consejo para los que tienen nombres de personas requisitoriadas es que obtengan este certificado de homonimia. ¿Preguntas, dudas, comentarios? A ver, señores, nos quedan 28 minutos. ¿Alguien leyó el caso de Washington Durán o el de Florentina Medina o el de Líbani Sumaeta? Yo, doctor, yo leí el de Washington. El de Washington Durán. ¿Ya? ¿Puedes comentarlo? Claro, y disculpe si no puedo prender la cámara porque el internet está como que medio saturado. No te preocupes, Ramis. Ya, correcto. El proceso se inicia con la interposición de una demanda por parte de Washington Delgado a la Telefónica del Perú. Durán, es Washington Durán. Washington Durán Abarca, en materia de indemnización por daño emergente y lucro cesante. Lo que menciona el señor Washington Durán, que si bien él tiene más de 30 años afiliados a lo que vendría a ser en ese entonces a las páginas blancas y a páginas amarillas, queda un precedente que en el año 94 propuso en la misma acción porque se le había omitido dentro de las páginas amarillas. En esa instancia, si bien se falló a que podría ser un pequeño error por parte de la empresa, este hecho se repite nuevamente, pero ya en dos ocasiones, referido al año 96 y al año 97. Con esto, el demandante propone una acción en materia de obligación contractual y bueno, menciona los artículos 1318, 1321, 1332, 1762 y 1219. Bueno, lo que él argumenta es que si bien en el primer proceso ya se puede aceptar que dicha puede ser una omisión, en este actual proceso ya no se puede hablar de sumisión, sino se tiene que hablar de dolo porque se le está causando perjuicio económico, ya que, como sigue relatando, dicho número telefónico era la única manera que él se comunique con el exterior del mundo. Además, que menciona que dicho número telefónico era la única manera de comunicarse con el exterior, pero también con su empresa, que vendría a ser el Instituto Peruano de Derecho Internacional. Menciona también que, bueno, hay perjuicio económico, cultural y social, ya que esta imposibilidad de comunicación
afecta tanto al ámbito social como laboral. Procediendo, la Telefónica contesta, negando y contradiciendo la demanda. Primero menciona que desconoce y acredita y desconoce que exista dicha empresa. También menciona que invocar el proceso anterior del año 94 es irrelevante en este nuevo proceso. También menciona que no se ha comprobado un daño sufrido fehacientemente y que, bueno, también menciona que el hecho de que él sea abonado sí le da derecho a que esté dentro de las páginas blancas, más no en las páginas amarillas, que la Telefónica menciona que se tiene que hacer un contrato aparte, oneroso. Y como esto nunca había sido hecho, pues el demandante no tenía opción a reclamar dicha indemnización, ya que también se sostiene que dicho reparto y anexación de los nombres de los afiliados es una liberalidad. Entonces, su argumentación menciona que si bien el demandante no está suscrito, en consecuencia no se puede efectuar el dolo. Bueno, después reconoce, o mejor dicho, lo hace implícitamente que hay un error, porque menciona que el señor Washington Durán, hay que recordar que el nombre es Washington, si bien en las páginas blancas está en orden alfabético, de la A a la Z, en el caso del señor Washington se confunde su nombre con su apellido y lo interpone en lo que vendría a ser la W. En consecuencia, la Telefónica se excusa, que dice que sí se encuentra en las páginas blancas del 96 y del 97, pero en la letra W. Bueno, y también menciona algo irónico, irrelevante, diría yo, que si bien él menciona que está alejado, incomunicado, me dicen que ellos contienen una línea gratuita para que puedan solicitar sus datos, cosa que no viene al caso, pero lo menciona. Bueno, en primera instancia, se hace notar, y esto también en la segunda, que la carga de la prueba, que está en el artículo 196 del Código Procesal, es de quien afirma y tiene que probarlo, cosa que se menciona que no se ha probado fehacientemente el daño. Se menciona también que con respecto a la omisión, o mejor dicho, de poner la letra W en vez de la D de su apellido, o sea, el intercambio de no ponerlo correctamente en orden alfabético, sí responde a lo que vendría a ser a una obligación contractual defectuosa, y por ende sí se cumple el supuesto contemplado en el artículo 1321. También menciona que es obligación contractual, de acuerdo a OCIPTEL, el reparto de las guías telefónicas gratuitas. No obstante, hace la salvedad que solo son para las guías blancas y que las guías amarillas no entran en materia porque es otra parte contractual que si bien el demandante nunca lo hizo. Entonces se declara fundada en parte el pago por daños y perjuicios, valga decir porque se confundió el nombre por el apellido, y también de cotas y costos por 6,000 soles. No obstante, esta decisión es apelada a la segunda instancia. Y bueno, lo que resulta curioso de la decisión es que menciona que este intercambio, tanto del nombre por el apellido, no configura un supuesto ¿cómo decirlo?, de infracción en la obligación, sino que simplemente es como que yo lo entiendo que es por pasarlo de alto. Así que, comunicarse ya. También menciona que el demandante, si tenía conocimiento de aquel percance o aquel error, podría haberse comunicado con OCIPTEL para solucionarlo, con la empresa para solucionarlo, ya que en el artículo 74 de la ley de telecomunicaciones se menciona que tiene el derecho a solicitar el cambio por el error. Entonces, la decisión de la segunda instancia es revocar la sentencia y declararla infundada. Sin embargo, se le exime de cotas y costos al demandante. Eso sería todo. Exacto. Entonces,
Fíjense, ¿no? Primero de que no estamos evidentemente frente a para encuadrarlo primero, frente a un caso de usurpación o de contestación del nombre, ¿no? En línea de principio estaríamos frente a un incumplimiento contractual, pero acá el daño no fue acreditado, ¿no? Este señor dice de que era director de un instituto de Derecho Internacional Público y que le hacían consultas y que como no estaba, como su apellido, como él era de prenombre Washington y de apellido Durán, lo habían puesto, en vez de ponerlo en la D de Durán, lo pusieron en la W por Washington. Pero atención, ¿no? Y en el tema de las páginas amarillas, en su época había que pagar para estar en las páginas amarillas, y una cosa que también quedó en evidencia es que él estaba usando la línea doméstica, ¿no? Particular con fines comerciales. Pero el hecho de que no vengan los clientes no necesariamente se debe porque no encuentras en la guía telefónica el nombre del abogado, ¿no? Cierto es que este es un caso del año 99, en segunda instancia estuvo en el 99, estamos en el 98, acabando los 90, ya habían celulares, atención, entonces acá sencillamente no queda acreditado para nada el nexo causal. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Estamos claros? Bien. ¿Alguien ha leído el caso de Florentina Medina o el de Líbani Sumaeta? ¿Nadie? Profesor, yo podría hablarle del caso de Líbana y Sumaeta. Perfecto. Ya. El caso es una casación sobre adición de nombre El caso es una casación sobre adición de nombre interpuesta por Boris Michel Paz de la Barra y Libanay Sumaeta Collantes en favor de su menor hijo que tenía Boris Michel Paz Sumaeta. Lo que se quería era añadir el apellido materno, que sería de la Barra, al apellido del menor hijo. En todo caso, este estaría quedando como Boris Michael Paz de la Barra Sumaeta. Esto en razón de que el apellido tenía una relevancia y tenía fama y prestigio a nivel nacional, y de que el padre era un reconocido abogado en su región por haber haber hecho muchas cosas en favor de los derechos laborales, investigaciones también sobre derechos de diversidad cultural. Entonces, y también se agrega que en su familia ya existían precedentes sobre adición de nombre del apellido materno a los hijos, en el caso de Álvaro Gonzalo y María Pía Paz de la Barra, que eran los primos del menor, a quien se le quería agregar el nombre. En este caso, el juez de primera instancia había declarado infundada la demanda porque consideró que en el artículo 20 del Código Civil, donde se menciona que el hijo debe tener un prenombre y dos apellidos, se estaba yendo en contra de este artículo, y así, para que además evitaba que se genere un apellido compuesto. En segunda instancia, la segunda instancia confirmó la sentencia mencionando que en autos no se había acreditado que el apellido paterno del padre sea Paz de la Barra, por lo tanto se podría generar una confusión de una relación parental. Entonces, por eso también confirmó la sentencia de primera instancia donde se declaraba infundada esta petición. La infracción normativa por la que se admite esta casación es el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, porque se estaría vulnerando el derecho a la identidad del menor, que está relacionado con su derecho al nombre, y también la infracción normativa se sustenta en el artículo 29 del Código Civil, porque nadie puede, donde te dice que el nombre se puede cambiar solo por motivos justificados. Es ahí donde se considera la opinión del doctor Enrique Barsi, donde menciona distintas causas para solicitar la composición del apellido, donde una de ellas es la fama y notoriedad del apellido. Por lo tanto,
Debido a esta causa es que los padres están solicitando que se le haga esta adición del apellido materno al apellido paterno, el apellido materno del padre al apellido paterno del hijo. Entonces, la decisión de de la sala de esta casación es que en atención al derecho constitucional de la identidad y en relación al entorno familiar del niño, ya conociendo que sus padres, que sus primos tenían este apellido, Paz de la Barra, el no otorgar el derecho de llevar conllevaría una confusión en su desarrollo emocional, porque además se había mencionado que este niño tenía una identidad con el apellido Paz de la Barra. Entonces, por eso, en la sentencia se declara fundado este recurso de casación y revocaron la sentencia apelada, declararon fundada la demanda, por eso se le añadió el apellido materno del padre al apellido paterno del niño y se ordenó su publicación en atención a lo que dice el artículo 20, que se puede, que tiene que ser publicado para que pueda darse esta añadidura. Se bajó el volumen. ¿Qué opinas del caso? O sea, ¿te parece bien cómo se falló en casación? Yo creería que, o sea, desde mi perspectiva diría que sí. Escucho. Ahora Sí. Ya, desde mi perspectiva diría que sí, debido a que se podría afectar los vínculos familiares del niño, debido a que sus primos ya tendrían esta añadidura en el apellido. Ya. Yo tengo mis serias dudas respecto de este caso, porque, primero, el argumento, fíjense que han sido coherentes tanto la primera como la segunda instancia y han incidido en el tema de falta de motivos razonables. Y en la casación, justamente uno de los motivos es este tema de que sus primos tienen el apellido Paz de la Barra y él no. Entonces, la pregunta es, ¿la identidad familiar, por decirlo de alguna manera, o con respecto a los nombres, debe ser con respecto al padre o a los primos? O sea, vean que lo único que se está discutiendo es que este niño tiene apellido paterno y materno. Lo que se quiere hacer es jalar el apellido materno del padre. Y en verdad, el argumento de la fama y notoriedad que pueda tener el padre o el abuelo es un motivo totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, y justamente en aras de la identidad de este menor, es que él debe tener su propio nombre. No tiene por qué ser una copia de los apellidos del padre, y mucho menos del abuelo. Entonces, yo honestamente tengo mis serias dudas de que estemos acá frente al escenario de un motivo razonable. Hasta acá, señores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces, queda el caso de Florentina Medina con Kelly Marchán. Como les había mencionado, ese caso lo encuentran no en derecho al nombre, sino en derecho a la identidad, ¿no? Y está con el icono, con el archivo de Kelly Marchán. Por favor, este caso es sumamente importante porque abraza tanto derecho al nombre, hasta es una mezcla de derecho al nombre, acto jurídico y también derecho a la identidad. Así que les pediría, por favor, que alguno se ofrezca o que alguno, por favor, en la próxima clase haga la exposición. La siguiente clase, terminando ese caso, vamos a ver capacidad, ¿no? No sé si hay algún caso, sé que hay casos, pero digamos un caso relevante, no creo. Y entonces, de ser así, pasaríamos a los supuestos de desaparición, estado civil y muerte. Muy bien, señores. Si no hay más preguntas, ni dudas, ni comentarios, daríamos por concluida la clase de hoy día. Buen día. Y antes que nada, muchas gracias a Leonardo, a Richard, a Tania, a Ramis y a Kiara por sus excelentes exposiciones. Buen día con todos. Gracias, profesor. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.